Estos ejercicios son ejercicios de selección y tienen la particularidad que no hay un dibujito, entonces nos corresponde a nosotros hacer un dibujo para poder resolver y voy a explicárselos de la forma más sencilla. Entonces, dice el ejercicio número 7 de selección de la práctica que en un triángulo rectángulo, para empezar no tenemos dibujo, entonces dibujemos nuestro triángulo rectángulo. Ese es nuestro triángulo rectángulo, le hacemos el ángulo recto. El cateto opuesto de uno de sus ángulos agudos. Ok, vamos a seleccionar alguno de los dos ángulos agudos de este triángulo. Puede ser este o este otro. Yo me voy a quedar con este. Ajá. Vamos a quedarnos con este ángulo agudo. El cateto opuesto, llamémosle alfa a este ángulo. El cateto opuesto de uno de estos ángulos agudos mide 15. Voy a ponerle ahí el 15. Y su hipotenusa mide 17. Entonces, ¿cuál es el valor de su coseno? Bien, para tener el coseno, recordemos que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero no tenemos el cateto adyacente, tenemos el cateto opuesto. Entonces, para poder armar el coseno, primero necesito averiguar cuánto mide el cateto adyacente. Y la forma más pronta, precisa y fácil de averiguar ese cateto adyacente es usando el teorema de Pitágoras. Recordemos que la tercera fórmula del teorema de Pitágoras dice que el cateto, cualquier cateto, es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, x va a ser la raíz cuadrada de 17 a la 2 menos el otro cateto, el cateto que tenemos, al cuadrado. Metemos en la calculadora y la calculadora nos va a dar que ese cateto mide 8. ¿Ok? Ya sabiendo que este cateto mide 8, entonces podemos armar el coseno que me están solicitando. Recordemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces el coseno de ese ángulo sería cateto adyacente 8 sobre hipotenusa. Y esta es la forma más fácil de resolver este ejercicio. Esa sería la respuesta. Ahora bien, vamos con el siguiente ejercicio. Tampoco tenemos dibujo y probablemente tengamos que hacer algo previo a poder resolver. Dice, ¿cuál es el valor del coseno de un ángulo agudo? Hagamos el triángulo. Hagamos el triangulini. Ajá. ¿Cuál es el valor del coseno de un ángulo agudo de un triángulo si su tangente es 1 sobre raíz de 3? Bueno, pensemos que este es el ángulo. ¿Y qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar el coseno. Entonces, recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y dice que la tangente de este ángulo es 1 sobre raíz de 3. Recordemos también que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si la tangente es 1 sobre raíz de 3, perdón, si la tangente de alfa es 1 sobre raíz de 3, eso significa que el cateto opuesto de alfa mide 1 y que el cateto adyacente mide raíz de 3, ¿cierto? Ahora bien, para poder hallar el coseno, necesitamos la hipotenusa para poder formar el coseno. Entonces, ¿cómo hallamos esa hipotenusa? Con las herramientas que ya tenemos, que es teorema de Pitágoras. Todos sabemos teorema de Pitágoras y sabemos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. O sea que ese x que andamos buscando para poder armar nuestro coseno va a ser la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Recordemos que las raíces las vamos a poner
entre paréntesis para sobre todo si fuera una raíz que tiene un factor antes, un coeficiente numérico. Si no lo ponemos entre paréntesis, no se va a elevar correctamente. Entonces, vamos a la calculadora. Pero esa hipotenusa mediría 2. ¿Ok? Entonces, si esa hipotenusa mide 2, ya puedo entonces formar el coseno que me habían solicitado. Porque el coseno sería, eso es lo que me habían pedido, el coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ahí está la respuesta. Muy bien, vamos con el otro ejercicio. Ven que son ejercicios súper fáciles y lo que estamos haciendo es utilizando herramientas que ya conocemos. Dice, en un triángulo rectángulo, vamos a hacer el triángulo rectángulo. Conectar la tableta. Aquí está. En un triángulo rectángulo, hago el triángulo. Cateto opuesto de uno de sus ángulos, agudos, agudos, me comí la palabra agudos, ok, vamos a usar este ángulo agudo. El cateto opuesto mide 10 raíz de 3. Aquí voy a borrar un toquecito esto. Mide 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Ok, el cateto opuesto mide 10 raíz de 3 y el adyacente mide 10. ¿Cuál es el valor del ángulo? Está súper fácil. Saquemos los datos, a ver qué tenemos. Los datinis. Tenemos un ángulo de alfa que tenemos que averiguar cuánto mide, ¿cierto? Esa es la pregunta, ¿cuál es el valor de este ángulo? Tenemos un cateto opuesto que mide 10 raíz de 3 y tenemos un cateto adyacente que mide 10. Entonces, opuesto, adyacente, según el gatillo, eso es una tangente. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente y alfa sería, a ver, ¿cuál razón trigonométrica es tangente? Pero ocupamos sacar el alfa que está dentro de la tangente. Eso lo haríamos con una tangente inversa. Shift tan de 10 raíz de 3 sobre 10. Metemos eso en la calculadora y la calculadora nos va a dar el ángulo de 10 sobre y eso nos daría un ángulo de 60 grados. 60 grados, ahí tenemos la respuesta, chicos. Entonces, estos eran los 3 ejercicios pendientes y vamos a hacer un toque más chico. Sería todo. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien y nos vemos.